Bueno muchachos, este video es complementario a la clase que se dio hoy, para los que por alguna causa no pudieron entrar puedan ponerse al corriente y no pierdan tanto. Lo voy a hacer más breve, voy a explicar lo mismo que se dio, pero claro, con mucho más, más sintética. Vamos a ver, lo que hoy vimos fue origen y evolución de la lírica. Les puse esta definición en el pizarrón, que es: muchos autores sitúan el origen con los pueblos griegos. Si bien la poesía ha acompañado al hombre desde la antigüedad, los griegos fueron quienes le dieron las primeras características formales. Aquí lo que trato de abordar o lo que abordé fue que la poesía o la lírica propiamente dicha tienen muchas formas, y estas formas han acompañado al hombre desde mucho tiempo atrás. Evolutivamente, probablemente antes de que fuera hombre, o sea, pensando por ejemplo en Charles Darwin, antes de que se evolucionara Homo sapiens sapiens, ya había poesía, ya había lírica, ya había algunas interpretaciones, pero los griegos fueron quienes dieron ese paso formal, quienes la llamaron para empezar lírica a partir de un instrumento musical que ellos conocían como la lira, que era algo parecido al arpa. La poesía o el género lírico fue hecho en un principio para ser interpretado. Al no haber lectura, al no existir muchas personas que supieran leer y menos escribir, también el papel en ese momento era algo imposible. Se escribía en pergaminos que eran de producto vegetal y algunos en papiros que eran de producto vegetal, y pergaminos que eran de producto animal, que eran de pieles de animales. También se escribían en tablillas de barro, etc. Entonces era mucho más difícil esta escritura. Y los griegos comenzaron a usarla para declamar, y le dieron las primeras formas, los primeros rasgos, y declamaban sus poesías para que todo el mundo los escuchara. Tenía, lógico, una finalidad comunicativa, como se ha conservado hasta el momento, pero es más fácil recordar una canción, algo musicalizado, que las palabras llanas. Por ejemplo, pensemos en dos epopeyas muy famosas que ustedes muy probablemente conocen, como la Ilíada y la Odisea. En un principio eran hechas en verso, escritas en verso, y estas eran memorizadas por personas. Alguna vez leyendo el Corán y algo antes del Corán, decían que muchas personas tenían en su memoria 4, 5, 6 libros gigantescos. Entonces así lo preservaban y de esa misma manera lo llevaban a cabo. Los griegos les dan sus primeras características formales. Después pasa a los latinos, quienes la siguen trabajando, la siguen respetando y la llevan a todo el mundo antiguo. Al ser unos grandes conquistadores, se podría decir que son los que la transmiten al mundo occidental, y por eso se conserva de esa manera. Después vamos a ver lo que son los elementos del género lírico, que son aquellas partes que conforman y permiten su existencia. ¿La existencia de qué? Del género lírico. Primero tenemos un gran elemento sumamente importante, que es el autor o sujeto lírico. El autor o sujeto lírico, en la definición que les anoté en el pizarrón, es la persona que escribe el texto lírico. O sea, es quien redacta el poema. Aquí, para hacerlo más rápido, nada más voy a trabajar con este texto. Dice Nocturno a Rosario. Es un texto escrito por Manuel Acuña, dirigido a Rosario, donde él se le declara por última vez. Leo la primera estrofa y dice: pues bien, yo necesito decirte que te adoro, decirte que te quiero con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto, al grito que te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. En ese texto, el autor o sujeto lírico es el Manuel Acuña sentado escribiendo el poema. Y el autor únicamente es, aunque siga la persona viviendo, es la persona que escribió este texto lírico. Luego pasamos a poema. Y el poema únicamente es el texto lírico. O sea,
el escrito, lo que pasó a formar. Este es el poema. Entonces, se podría decir que es el producto obtenido después de todas sus meditaciones, sentimientos y emociones. Luego pasamos a destinatario lírico. El destinatario lírico es la persona a quien va dirigido el texto lírico o quien lo lee. Por ejemplo, Nocturno a Rosario en un principio fue dirigido a esta mujer, a Rosario, pero después va cambiando. Y ahora todos nosotros nos volvemos parte de ese destinatario lírico y nosotros somos quienes lo leen, lo interpretan y se emocionan al leerlo. Luego pasamos al contexto. El contexto es el entorno en el que vive el sujeto o autor lírico. En este caso, Manuel Acuña vive en el Porfiriato, en las épocas del Romanticismo y tiene una escuela romántica. Entonces, debido a eso, él escribe todo su entorno. Todo su poema está, ¿cómo decirlo?, basado en esto mismo. Si él no hubiera vivido en esa época, si él nunca hubiera escrito, si él nunca hubiera conocido a Rosario, lógico, nunca hubiera escrito ese poema. No se hubiera enamorado de ella, probablemente el poema hubiera sido dirigido a otra persona. Entonces, el contexto es el entorno, o sea, lo que vive el poeta. Luego tenemos corriente literaria. La corriente literaria, lo resumí muy fácil, es la moda literaria del momento. O sea, únicamente la moda, lo que pasa en ese momento. Por ejemplo, decimos, Manuel Acuña vive cuando está en auge el romanticismo. Entonces, por eso tenemos un poema de estos. El romanticismo tiene valores, como poner en primera persona al yo. Yo soy lo más importante, pero también tiene el valor de enamorarse de una mujer y seguirla a pie. Por ejemplo, a veces pienso en darte mi eterna despedida, borrarte de mis recuerdos, hundirte en mi pasión, mas si en vano todo y el alma no te olvida, ¿qué quieres tú que yo haga, pedazo de mi vida? ¿Qué quieres tú que yo haga con este corazón? O sea, la moda literaria del romanticismo escribe un poeta romántico, un poema romántico basado en las reglas del momento. Bien, espero les sirva este video. Les dije, no es tan completo como la clase, pero trae una pequeña síntesis. Nos vemos la siguiente semana. Mucha suerte y pasen bonito fin.